Vamos a conversar ya con Tomás Guanipa, lo tenemos en línea. Aquí estamos. ¿Me escucha, señor Guanipa? Sí, Diana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su tiempo para conectarse con Diana y nuestra audiencia. Un placer siempre saludarte y saludar a toda la gente que te escucha hasta ahora. Bueno, en principio queríamos comentarle, esta semana el tema de la negociación ha sido, bueno, uno de los más relevantes luego de esta reincorporación tardía, como comentaba al aire, del gobierno a la segunda ronda de conversaciones entre las dos partes. El reclamo de la incorporación de Alex Saab y también el tema monómeros ha constituido uno de los principales puntos a debatir, ¿no? Por cierto que justamente Calderón Berti declaró el día de ayer que la debacle de monómeros, la irregularidad en el manejo de los recursos para monómeros era responsabilidad de Leopoldo. Y pues yo quisiera preguntarle, en principio, ¿cómo dejó usted la mesa de negociación? ¿En qué condiciones? Mira, Diana, la verdad es que esta última jornada en México fue una jornada en la que estuvimos 3 días esperando la incorporación del régimen al proceso de negociación. Siempre tienen una táctica dilatoria, siempre tienen un argumento para tratar de debilitar el espacio y al final pues yo creo que la posición de la delegación de la plataforma unitaria de no aceptar ningún tipo de argumento que pudiera evitar que la negociación continuara, no ceder a las presiones que ellos siempre ejercen, tuvo como consecuencia que hubiese al final un encuentro que fue en términos retóricos duros, pero que en todo caso permitió avanzar en temas tan importantes para nosotros, avanzar en términos de discusión como la reforma judicial y al final avanzar en un tema que para nosotros es definitivo, que es que para nuestro objetivo de estar en esa mesa de negociación es lograr que en Venezuela puedan haber elecciones presidenciales libres. En ese sentido creo que hay que manejar el tema de las expectativas de la gente porque lo que no queremos es generar frustración. Yo creo que es muy natural que el ciudadano común tenga desconfianza del resultado que pueda ocurrir allí por la forma como el régimen de Maduro ha utilizado los procesos de negociación en otras oportunidades, pero esta vez es un proceso distinto en el que yo espero que puedan avanzarse en soluciones y que tal vez no va a ser lo rápido que todos los venezolanos quisiéramos por el drama que estamos viviendo, pero que en todo caso sí hay una voluntad muy clara en nosotros de poder avanzar a que puedan haber acuerdos y en ese sentido nuestra posición es muy clara. Nosotros queremos que se logre la democracia y la libertad en Venezuela y en ese sentido no vamos a descansar hasta poder conseguir que tengamos las condiciones necesarias para poder elegir un nuevo gobierno. El tema Alex Saab y su incorporación a la mesa de negociación y el tema monómeros no está previsto que forme parte de la agenda de discusiones, me refiero según la posición que mantiene la oposición, o si pudieran considerarlo. Mira, la verdad es que yo creo que el argumento o el tema de Alex Saab es una cosa que el régimen lo hace para tratar de generar una reacción, para convertir eso en un tema que más bien debilite todo este proceso. Nosotros hemos decidido no pisar conchas de mango en términos de lo que significa una situación como esta. Ellos tienen una delegación completa, no ha sido sustituido nadie, en esa delegación no estaba Alex Saab, ellos no pueden agregar una persona más, si la agregan tienen que sustituir a otra, y ellos mismos están enredados en eso, Diana. Entonces nosotros no hemos querido evitar que el proceso continúe con la agenda que nosotros hemos tenido, donde para ellos el tema de los activos es importante, pero no se ha hablado de ninguna de esos temas aún en la mesa de negociación, y en definitiva para nosotros el tema de los activos es muy importante que quede claro, como lo ha dicho Primero Justicia desde hace más de año y medio, que esos son bienes que tienen que estar en resguardo de los venezolanos, que no se puede permitir que terceros o particularidades o intereses personales
puedan adueñarse de esas empresas y que tienen que despolitizarse en el manejo para que sean profesionales los que puedan manejarlo y evitar que se conviertan en un espacio donde puedan haber hechos irregulares. Por lo tanto, además, queremos decir que siempre hemos pensado que la razón de existir como unidad opositora y lo que en su momento significó el gobierno interino, tenían como objeto lograr la democracia y la libertad de Venezuela, no manejar empresas, no gerenciar activos, no, para eso no estamos, eso ocurrirá cuando podamos ejercer la representación del pueblo de Venezuela con un gobierno legítimo y no puede desviarse la atención que nosotros tenemos que tener en términos de lo que significa luchar por la libertad de Venezuela con cosas burocráticas y de manejo que no son nuestro objetivo ni es para lo que nos hemos unido en esta lucha por la democracia del país. Ahora, el chavismo representado allí principalmente por Jorge Rodríguez, bueno, pareciera muy interesado en endurecer esta negociación, tensarla, complicarla, según palabras de analistas, con estos dos temas. La oposición sigue teniendo en mente cuál de todos los temas que mantiene la agenda como uno de los prioritarios, el de las elecciones, el de la reestructuración del sistema de justicia en Venezuela, ¿cuál de los temas? Mira, es muy claro, nuestro objetivo es la democratización del país y nuestro objetivo principal es que todo este proceso termine en un proceso, con un cronograma electoral donde sepamos cuándo vamos a elegir un nuevo gobierno con las condiciones de competitividad que tienen que existir para que sea una elección donde el venezolano vote y elija. Lo que ha ocurrido en los últimos procesos es que el venezolano puede votar, pero no puede elegir, porque los resultados no son resultados transparentes y que ha habido un control absoluto del proceso electoral. Entonces, para nosotros ese es el objetivo, democratizar a Venezuela. Y por supuesto, la democratización, la reinstitucionalización, tiene también aristas muy importantes como la reforma de todo el sistema judicial, como la defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y, por supuesto, como te digo, nuestro objetivo principal, que es que pueda haber condiciones electorales y un cronograma que nos permita saber cuándo vamos a elegir un nuevo gobierno en el país. Esos son los objetivos que tenemos, siguen siendo exactamente los mismos, son las razones por las que estamos allí. Nosotros no hemos ido a la mesa de negociación para arrodillarnos frente al poder, sino más bien para luchar por los derechos de los venezolanos. Nosotros hemos ido a ese proceso para rescatar el derecho de los venezolanos de poder sentir que viven en un país donde son respetados y donde se pueda progresar. Mira, Diana, yo veía anteayer muy de madrugada un documental de un medio de comunicación chileno sobre el drama que están viviendo los venezolanos que emigran. Y la verdad es que, bueno, yo lo pude palpar en Colombia todos los días en las calles, pero entrevistaban a un venezolano joven que se veía preparado, que estaba en situación de indigencia. Y después de contar el drama que estaba viviendo, le preguntaron que qué era lo que más le tenía miedo. Y él respondió que a lo que más le tenía miedo era tener que regresar a Venezuela. Eso es un drama tan grande en sí mismo que es obligatorio que nosotros podamos, a pesar de la adversidad, a pesar de la forma como el régimen quiere siempre evitar que este proceso de negociación pueda tener una consecuencia positiva para el país, que no es otra, que haya alternabilidad y que ellos entiendan que pueden perder el poder porque el pueblo, que es el 80% en intención de voto según las encuestas, no quieren que sigan en el poder. Pues yo creo que es evidente que nosotros tenemos que insistir en este proceso porque cualquier cosa que pueda aliviar el drama que están viviendo los venezolanos y abrir una puerta a la libertad del país para el reencuentro de tantos venezolanos que estamos separados hoy en día, creo que bien vale la pena a pesar de los atajos que siempre busca el régimen para evitar que esto pueda ocurrir. Estamos conversando con Juan Ipa, él es representante por el Partido Primero Justicia para participar en esta negociación entre el gobierno, Nicolás Maduro y la oposición, y también es candidato por la MUD. Justamente le pregunto con respecto a esta dicotomía, ¿no?, que presenta usted en sus responsabilidades actuales. Nos dice que una de las prioridades de la oposición a la mesa de negociación en México es justamente lograr la democratización del país, seguir luchando por la realización de sociales, para el cambio de gobierno en Venezuela.
pero a la par, pues usted participa como candidato, como aspirante a la alcaldía de las elecciones del 21 de noviembre, bueno, que sabemos muy bien, sí cuestionadas. Eso colide para usted, no es contradictorio. Hay quien acusa a cualquiera que se mida en estas elecciones como un traidor. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la verdad es que, a ver, te comento varias cosas con respecto a ese tema. Lo primero es que una de las razones principales por las que estamos en la mesa de negociación es por la búsqueda de condiciones electorales. Ciertamente ha habido tímidos avances en términos de poder lograr una mejoría en las condiciones electorales y por eso hemos decidido participar, porque nosotros nunca hemos sido abstencionistas. Nosotros lo que no podíamos hacer era validar procesos que eran absolutamente fraudulentos. En este momento hemos tenido varias cosas que han permitido que, a pesar de que no tengamos las condiciones que nosotros quisiéramos, podamos tener una opción para volver a movilizar al país, para convertir al venezolano y al voto en una herramienta de protesta, de alzar nuestra voz frente a las injusticias y al drama que estamos viviendo y lograr que eso sea un paso hacia adelante en términos de lo que tiene que ser nuestro objetivo de elecciones presidenciales libres. La observación internacional, la observación internacional que no teníamos desde hace 16 años y que hoy tenemos es importantísimo. El que hayamos podido presentarnos, a pesar de no tener nuestro partido, con la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta más votada en la historia, es muy importante, también no podíamos hacerlo. En tercer lugar, que hayamos tenido la posibilidad de quienes antes no podían presentarse en la elección a lo largo y ancho del país, de poderlo hacer para que la gente escoja, también un avance incompleto, Diana, por cierto, porque hay pero una bueno, barbaridad. Hay una barbaridad nuevamente, pero hubo otros que no los habilitaron. Pero permíteme terminar la idea. Esto no es un avance completo, te vuelvo a decir, como antes de la interrupción, porque han habido barbaridades que han seguido ocurriendo, como la que pasó con Richard Mardo, que sin estar inhabilitado no le permitieron la inscripción. Y así pasó con 2 candidatos más. Pero a lo largo y ancho del país hay muchísimos candidatos que antes no podían presentarse por inhabilitaciones, porque estaban fuera del país, que ahora sí lo han podido hacer. No es Tomás Juanito simplemente, son por lo menos 15 candidatos que han podido hacerlo de distintos partidos políticos e independientes. Lo que no es posible es que haya excepciones, eso es lo que no aceptamos y seguimos discutiendo y peleando. Ahora, si nosotros estamos luchando por condiciones electorales, es obvio que si esa es una de las negociaciones, de la razón de la negociación principal, nosotros estemos en esa mesa permanentemente luchando para que esas condiciones se puedan dar. Entonces, no hay dicotomía, porque al final nuestro objetivo es lograr elecciones libres para todos los venezolanos. Ahora luego se dice, bueno, fue muy cuestionada. Es que cuando tú revisas, y yo quiero decirlo con absoluta sinceridad, pero además lo digo porque no es ningún caramelito lo que estamos asumiendo, ¿no? Es el municipio más complicado del país, donde tienen 22 años gobernando el régimen, donde ellos sienten que esa es la joya de la corona, y para llegar a esa decisión, tal vez con un error muy importante de nuestra parte, que fue la forma como comunicarlo o la falta de comunicación, pasaron meses de discusión, Diana, meses en los que ni siquiera yo estaba en Venezuela, y meses en lo que la respuesta de todos los candidatos de los demás partidos, incluido de mi partido, era que el abanderado teníamos que ser nosotros, por razones que solamente te pongo en tres aristas de lo que han sido todos los sondeos de opinión, nivel de conocimiento, intención de voto dentro de la oposición y quién estaba en condiciones de poderle ganar al madurismo en Caracas, y todos decidieron declinar en apoyo. Entonces yo creo vale la pena, Diana, y con esto termino, vale la pena, Diana, con esto, hacer un recorrido en Caracas con todas las fuerzas de la Unidad Democrática y con nosotros, para ver si en Caracas esta ha sido una candidatura cuestionada, o si a veces en redes sociales y en el este de Caracas, por cierto, muchos opinadores importantísimos que no votan en Libertador tienen una realidad distinta a la que vive el caraqueño del oeste, que sin lugar a dudas creo que es lo más importante en este momento, porque es el que va a votar.
Entiendo. Señor Guanipa, bueno, lamentablemente ya tenemos que concluir la entrevista. Yo lo que quería comentarles es que si bien es cierto que usted fue rehabilitado para participar en estas elecciones, pues no quiero dejar al garete o suelta la idea de que así como usted fue habilitado, pues otros no lo fueron. El caso se me ocurre, Daniel Ceballos, Gustavo Táchira, por ejemplo, y otros. Pareciera que fue a discreción rehabilitación de algunos candidatos o aspirantes a las próximas elecciones. Bueno, ya tengo que concluir. Le agradezco mucho su participación. Gracias, Diana. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho la entrevista. Te dije que había en toda Venezuela gente que ahora sí se pudo postular, pero hubo unas excepciones que son inaceptables y eso no puede ser discrecional del régimen. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y te comento que en las mesas de negociación, en esta última, se volvió a exigir que todo el que quiera ser postulado tenga derecho a hacerlo sin ningún tipo de restricción ni de discrecionalidad política, porque eso no es justo y porque además demuestra claramente que aún no tenemos condiciones ideales. Una última pregunta, pero respondan en 30 segundos porque si no nos van a cortar. ¿La oposición estaría dispuesta en un momento determinado allí en la mesa de negociación de México a abrir la posibilidad de eliminar sanciones al gobierno de Maduro? Mira, ese es el objetivo que ellos quieren para nosotros. Todo este tema, primero, las sanciones no dependen de nosotros, dependen de gobiernos extranjeros que han tomado esas decisiones. Y lo que sí nosotros creemos muy importante es que la normalización del país pasa por elecciones libres y estas elecciones libres tienen que llevarnos también a la restricción de todas las cuestiones económicas que hoy pudiéramos tener. ¿Tomarían un rol para intercederían? Si el país logra, mira, el problema no es solo en la intermediación, sino que esto tiene que tener resultados creíbles, resultados tangibles para la gente. Y yo sí creo que democratizando a Venezuela, por supuesto que una vez democratizada Venezuela, no debería tener ningún tipo de restricción económica. Entiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Te agradezco mucho la entrevista.